Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la Basílica, radio y televisión, le envío un saludo muy especial desde la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Igualmente aquellos y aquellas peregrinas que han llegado de distintos lugares, le damos un saludo cariñoso también. Estamos ubicados en el segundo domingo de Cuaresma. Yo voy a comenzar esta meditación con una frase o un mandato que decía un gran filósofo presocrático llamado Heráclito, que el mundo es una lucha de contrario. Existe el frío, pero también existe el calor. Existe el bien, pero también existe el mal. Y así nosotros podemos ubicar el proceso de la vida cristiana con la dinámica de la cruz y de la resurrección. Nunca podemos hablar de la gloria, de la resurrección, de la vida, si no tenemos presente la cruz, el sufrimiento, la humillación. Y así fue la dinámica de Jesucristo: el padecimiento, el sufrimiento, pero no se quedó en esas realidades que le he mencionado, sino que se produjo una gran trascendencia, un gran acontecimiento que fue la culminación más sublime, que es la resurrección entre los muertos. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas. La primera del libro del Génesis, la segunda de Pablo a los Romanos y el Evangelio de Marcos. En la primera lectura nos presenta la figura de Abraham. Abraham tenía que pasar por la dinámica del sufrimiento para tener una experiencia profunda de Dios. Dios lo coloca a prueba. Y lo coloca a prueba con algo que él quiere mucho, que aprecia mucho, que es su propio hijo, Isaac. ¿Y cuál es la propuesta de ese diálogo con Dios? Sacrificar a su propio hijo. Preparar un altar para colocar como se coloca un cordero tierno.
Y en el mismo proceso de esa escena aparece Dios y le dice a Abraham: detente y ve dónde te voy a indicar. Que nosotros vamos a descubrir en la persona de Abraham, que es una persona de fe, porque pasa por una experiencia profunda, por una contemplación grande de Dios. Pero la otra dinámica de Abraham, que es un hombre obediente al plan de Dios. Y obedece totalmente a Dios. Por eso, nunca vamos a entender la gloria de Dios o la resurrección si no está acompañado del sufrimiento. Muchos cristianos quieren vivir solamente de la consolación, de la gloria, de la alegría. Pero la consolación y la alegría se construye a través de una experiencia de Dios en tu vida, que puede ser una realidad fuerte de confrontación con tu propia realidad de vida, como le pasó a Abraham. Y esa gran promesa de Abraham, que será padre de una gran generación, pero tenía que padecer. Tenían que colocarlo a prueba. Y Dios vio un corazón grande en Abraham. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Marcos hoy. El domingo pasado, ¿qué contemplaba el Evangelio? El desierto, lugar de las tentaciones, lugar de la soledad. En una palabra, que Jesucristo comenzó una experiencia. Y esa experiencia se llamaban las tentaciones. Y la enfrentó y Dios le ayudó. Hoy en el Evangelio, ¿qué nos presenta? Todo lo contrario a las tentaciones. Nos presenta la transfiguración, que es la gloria y la manifestación de Dios. Pero aquí, en esta dinámica de la transfiguración, nos presenta la unidad. Y yo le puedo llamar el principio de la totalidad a nivel del campo teológico. ¿Por qué le llamo el principio de la totalidad? Porque va a unir dos elementos: la antigua alianza con la nueva alianza. ¿Qué aparece en el escenario de esta escena? La gloria de Dios. Fueron a un monte
posiblemente el monte Tabor, donde Jesucristo le presenta la gloria del Señor. En un monte representa la resurrección, representa lo más grande que el Señor le puede regalar a un cristiano, que es la resurrección. Pero quiere unir dos elementos, unir dos pueblos, el pueblo viejo y el pueblo nuevo, el nuevo Israel. ¿Dónde está la simbología de ese pueblo viejo de Israel? Está en Elías y Moisés. Elías representa toda la historia del profetismo y Moisés representa la ley o la Torá, que era lo que hacían los judíos en su práctica religiosa, en las sinagogas, estudiar el profetismo y estudiar la ley. Y Jesucristo lo que quiere decir, que ustedes, pueblo de Israel, religión de los judíos, también tienen el derecho de contemplar la gloria y la manifestación de Dios. Pero también aparecen en la escena los tres discípulos que acompañaban al maestro, que representan a ese nuevo pueblo de Israel. Y ellos también contemplan la gloria de Dios. Y qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas. Una para Elías, una para Moisés y otra para Jesucristo. Y ellos se quedan contemplando, los discípulos, la brisa y la fragancia y el confort de la gloria de Dios. Pero existe otra dinámica, como le dije al principio, la lucha de contrario. La lucha de contrario es que Jesucristo tenía que padecer la cruz en otro monte, en el monte de Gólgota. Ahí se manifiesta el sufrimiento, la humillación, el maltrato, el sufrimiento total, lo más grande que le puede pasar a un ser humano es la muerte de la cruz. Y Jesucristo pasó por ese padecimiento. La dinámica del desierto se traduce hoy en la muerte de la cruz. Para que exista transfiguración, para que exista la gloria, tiene también que pasar por el sufrimiento. Por eso, en la época contemporánea, se menciona mucho la teología de la consolación. Muchos cristianos quieren vivir en este mundo con plena alegría, contemplar la gloria, la teología de la prosperidad, nada de sufrimiento, nada de humillación, miedo a la cruz, miedo al desierto. Y nosotros, como cristianos, tenemos que padecer la cruz. Tenemos que vivir esta cuaresma contemplando a Jesucristo en la cruz. No podemos tener miedo a la cruz.
No podemos rechazar el sufrimiento, porque sin cruz ni sufrimiento no hay gloria, no hay resurrección. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a vivir este tiempo tan hermoso de la Cuaresma, donde contemplar la cruz nos da fuerza a nosotros para luchar a favor del Evangelio. Nos da fuerza a nosotros para contemplar esa transfiguración que presenta hoy la palabra de Dios. Porque en la vida todo no es confort, todo no es alegría, todo no es gozo. Para lograr ese gozo tenemos que padecer. Por eso decían los antiguos, un gran santo, Leo Magno, decía que la paciencia nos tiene que llevar a la gloria. Sin paciencia no hay gloria. Y muchas personas no tienen paciencia. Y el que no tiene paciencia no tiene paz, no tiene armonía, no tiene tranquilidad espiritual. Y decía San Ignacio de Loyola, traduciéndolo, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades de la vida, nadie puede mudarse de la casa para buscar tranquilidad. Tenemos que estar en paz. Cuando existen crisis, soledad, problemas existenciales en la vida, nunca podemos tomar decisiones serias, sino que tenemos que estar en paz, en tranquilidad. El mar y el río tienen que volver a su fuente, a la paz. Por eso, cuando un matrimonio está pasando por momentos de sufrimiento, de soledad, de divisiones entre la pareja, tenemos que buscar esa paz que viene del Señor. Porque si toman una decisión seria en momentos de sufrimiento, después lo pensarán y dirán, me equivoqué. Y también sucede en la vocación sacerdotal. Cuando un sacerdote toma una decisión, o un aspirante al sacerdocio, decir que me voy a ordenar sacerdote, debe tener una experiencia profunda de Dios. Tiene que contemplar el sufrimiento, la soledad de Dios, para después entrar en el gran misterio del orden sacerdotal. Igualmente, si toma la decisión contraria de salir del sacerdocio, también debe contemplar a Dios en la tranquilidad. Así es la vida y la dinámica del cristiano. Sin cruz no hay resurrección. Sin paciencia no hay gloria. En medio del tormento, esperen la paz, esperen la tranquilidad. Y lo dice muy bonito hoy San Pablo a los romanos. ¿Quién estará contra de nosotros? ¿Quién estará? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Acaso Cristo, que murió pero resucitó? Nada. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Si tú estás en sufrimiento, en humillación y te encuentras en soledad en este momento, coloca toda tu confianza en el Señor. Trata de vivir esta Cuaresma con un corazón desde la perspectiva pascual, desde la proyección pascual, porque no nos vamos a quedar en la cruz, no nos vamos a quedar en el sufrimiento, sino que vamos a resucitar para contemplar lo que dice el Evangelio de Marcos, la transfiguración,
el gozo pleno. Pero al final del texto, ¿qué dice? Tenemos que bajar a Gólgata, tenemos que bajar a la cruz, tenemos que bajar a Jerusalén para que se manifieste el sufrimiento y se logre la resurrección. Que la Virgen de la Altagracia nos acompañe en esta preparación hacia la Pascua. Morir al pecado, morir al desorden, es introducirse a la transfiguración con el Señor. Que así sea. Amén.